El mundo antiguo tiene historias realmente tétricas, abrumadoras e incluso sanguinarias. La historia de 5 personajes que en sus épocas en las que vivieron aterrorizaron a cientos y hasta miles. En esta ocasión hablaremos de 5 personajes que dominaron, invadieron y asesinaron y hasta impusieron temor a aquellos que sufrieron el peor de los destinos cuando estuvieron bajo las sombras de ellos. De estos personajes antiguos, personajes que hasta el día de hoy se cuentan sus historias como las historias más descarnadas que han existido en milenios anteriores. Estos son 5 personajes sanguinarios de la antigüedad. La expresión popular dice que Atila decía: donde mi caballo pisa no crece hierba, conocido en Occidente como el azote de Dios. Las llanuras del Danubio hacia el 395, Panonia hasta el 453, rey de los hunos, pueblo estepario originario de China que llegó a Europa tras la destrucción de su imperio en el Turquestán. Atila heredó el trono de su padre hacia el año 434 conjuntamente con su hermano Bleda, pero pronto se deshizo de este asesinándole, dando comienzo a su reinado en solitario en el 445. En aquel momento el poder de los hunos asentados en el Panonia, la actual Hungría, se extendía desde el mar Caspio hasta los Alpes y se basaba en un ejército compuesto en gran parte por germanos, en el que figuraba consejeros romanos y griegos. Atila lanzó primero sus ataques contra el Imperio Romano de Oriente, al cual sometió al pago de gravosos tributos en el 441 hasta el 43. Llegó hasta las puertas de la capital de Constantinopla y en el 447 hasta el 449 recorrió los Balcanes hasta Grecia. Posteriormente, sus expediciones se dirigieron contra Occidente, incitado por el rey vándalo Gensérico a atacar el reino visigodo de Tolosa. Atila invadió la Galia en el año 451 tras arrasar Metz y asediar Orleans. Fue derrotado en la batalla de los campos cataláunicos cerca de Troyes y tuvo que retirarse. En el 452 invadió el norte de Italia, arrasando Aquileia, Milán y Padua. Las poblaciones, aterrorizadas, huyeron de las ciudades y se refugiaron en las montañas o en las lagunas del Adriático, momento del que data la fundación de Venecia. El emperador romano de Occidente, Valentiniano III, parecía a punto de sucumbir ante el empuje de Atila. Fue el Papa San León Magno quien detuvo la invasión, pactando su retirada a cambio de pagarle un tributo. Atila se retiró nuevamente a Panonia, en donde murió víctima de un ataque de apoplejía en su noche de bodas. El poderío que Atila había aportado a los hunos, unificando las tribus y lanzándolas a audaces empresas de conquista, desapareció tras su muerte. A las disensiones internas se añadió la peste, que dejó diezmos a los hunos frente al ataque germánico encabezado en el 454 por Ardérico, el cual destruyó el imperio del hijo y sucesor de Atila y forzó su marcha hacia la zona del Volga. En lo sucesivo, los hunos no volverían a amenazar a Europa e incluso se convirtieron en un bastión que la protegió de la amenaza de los mongoles. Genghis Khan, también conocido como Genghis Khan, fue el fundador del Imperio Mongol que gobernó desde 1206 hasta su muerte en 1227. Nacido como Temujin, adquirió el título de Genghis Khan,
que probablemente significa gobernante universal, tras unificar las tribus mongolas, totalmente despiadado con sus enemigos. En sus campañas de terror fueron masacrados innumerables inocentes, millones según los cronistas medievales. Genghis Khan atacó los estados Sixia y Jin y luego la China de la dinastía Song. En la otra dirección, sus veloces ejércitos invadieron Persia, Afganistán e incluso Rusia. Genghis Khan tenía una reputación temible, pero fue un hábil administrador que introdujo la escritura en la cultura mongola. Creó su primer código de leyes, promovió el comercio y concedió la libertad de culto, permitiendo que todas las religiones se practicaran libremente en cualquier lugar del mundo mongol. De este modo, Genghis Khan asentó los cimientos de un imperio que, bajo sus sucesores, acabaría controlando una quinta parte del planeta. Genghis Khan murió el 18 de agosto de 1227 de una enfermedad desconocida, quizás causada inicialmente por la caída de su caballo mientras cazaba unos meses antes. En ese momento se encontraba en el noroeste de China, asediando la capital del estado de Xia, Chongqing, y la noticia de la muerte del gran líder se le ocultó al ejército mongol hasta que la ciudad capital y sus habitantes fueron masacrados. Su cuerpo fue transportado de vuelta a Mongolia para ser enterrado, pero la ubicación de su tumba se mantuvo en secreto, una decisión que ha provocado muchas especulaciones desde entonces. Las fuentes medievales mencionan que la tumba estaba en las cercanías de la montaña sagrada de Burkán, Kuldum, y que su hijo Ogedei sacrificó 40 esclavas y 40 caballos para acompañar a su padre a la otra vida. Genghis Khan sabía que sus sucesores se disputarían el control del imperio mongol tras su muerte, por lo que ya había hecho disposiciones. El imperio se dividiría entre sus hijos, Jochi, Chagatai, Tului y Ogedei, cada uno de los cuales gobernaría un kanato, aunque Jochi se adelantaría a su padre en 1227 y Ogedei, el tercer hijo, se convertiría en el nuevo Gran Khan en 1229, cargo que mantendría hasta su muerte en 1241. El siguiente gran avance se produjo durante el reinado de Kublai Khan de 1260 a 1294. El nieto de Genghis Khan, que conquistó la mayor parte de lo que quedaba de China a partir del 1275 y provocó así el colapso de la dinastía Song en 1279, Kublai se proclamó emperador de la nueva dinastía Yuan en China durante las 2 décadas siguientes. China pasaría a estar totalmente dominada por los mongoles. El imperio mongol emprendería luego más campañas, incluso en Oriente Medio, Corea y Japón con mayor o menor éxito, pero creando finalmente uno de los mayores imperios jamás vistos. Gilles de Rais, el sanguinario aristócrata francés que celebraba rituales satánicos, la espeluznante historia de Gilles de Rais, el primer pedófilo y asesino en serie de la historia. Gilles de Montmorency Laval, del 1404 hasta 1440, nació en Bretaña, Francia, noble y militar francés, considerado uno de los primeros asesinos en serie y pedófilos de la historia. Según los archivos de la época, asesinó a más de 100 varones menores de edad, a los cuales torturó y violentó tras su muerte. Recibió una esmerada formación académica e inició su carrera como militar siendo joven. Estuvo bajo las órdenes del duque de Bretaña, Juan V, durante el periodo de tensiones entre Montfort y los Penthièvres, y posteriormente defendió al rey Carlos VII de Francia.
luchando junto a Juana de Arco en el marco de la Guerra de los 100 años, de 1337 hasta 1453. Tras retirarse de la carrera militar en 1435, llevó una vida desorganizada y criminal que lo llevó a ser juzgado años más tarde. La figura de este popular asesino se ha relacionado con Barba Azul, espeluznante personaje de la obra de Charles Perrault. A raíz del secuestro del sacerdote, se inició una ardua investigación sobre las actividades del noble, llevada a cabo por el prelado y el duque. Esta investigación permitió que los crímenes perpetrados por el noble en sus propiedades salieran a la luz. Según los testimonios de la época, cada vez que el noble visitaba una propiedad, un menor de edad desaparecía. Se encontraron numerosos casos de desapariciones, secuestros y brujería, por lo cual la autoridad intervino. Tras ser acusado de asesinato, brujería y sodomía, en septiembre de 1440 se interrogó a sus empleados, quienes dieron cuenta de los terribles actos realizados por el noble en sus castillos. Estos comentaron que el noble usaba a una de sus sirvientas para atraer a varones pequeños, a los cuales torturaba y asesinaba usando diversos métodos. Una vez muertos, abusaba de ellos o usaba sus cuerpos para otros actos. Finalizando la investigación, se interrogó al noble, quien aceptó haber perpetrado tales atrocidades en los pequeños. Cabe mencionarse que el noble y sus empleados fueron interrogados en una época en la que la tortura era usada para conseguir confesiones, por lo que en la actualidad algunos investigadores han puesto entredicho la investigación y las conclusiones de la misma. Asimismo, muchos historiadores han comentado que su juicio y muerte se debió a los intereses que tenía el duque por sus territorios y no por los crímenes de los que se le acusó. Giles falleció en la horca el 26 de octubre de 1440 en Nantes, tras haber sido condenado por el asesinato de más de 140 niños. La cifra oscila entre los 80 y 200 víctimas. La sangrienta leyenda de la condesa asesina de Hungría, Elizabeth Bathory, suele ser proclamada la asesina en serie más prolífica de la historia de todos los tiempos, acusada de matar a más de 600 mujeres jóvenes en el interior de sus fastuosos castillos. En su afán de obtener la fuente de la juventud eterna, esta despiadada húngara secuestró, torturó y asesinó a decenas de jóvenes para luego beber su sangre. El nombre de Elizabeth Bathory quedará grabado por siempre entre las galerías de personajes infames de la historia de la humanidad. A lo largo de toda su vida, esta despiadada mujer es conocida por su búsqueda de la eterna juventud a través de la sangre de sus víctimas. Erzsébet, cuya traducción al español sería Isabel, nació en 1560 en Bir-Bátor, Hungría. Como miembro de una de las familias más prominentes de esa nación, considerada por ese entonces como el más salvaje de la Europa medieval. De acuerdo a una investigación realizada por la escritora francesa Valentina Penrose para su libro La Condesa Sangrienta, Erzsébet sufrió una serie de ataques de epilepsia a los 4 años que su familia atribuyó a una posesión demoníaca. Aunque luego ese tema fue olvidado y ella recibió una gran educación que incluyó 3 idiomas. Como correspondía a aquella época, los padres de Erzsébet arreglaron su boda con su primo, el conde Ferenc Nadasdy. Cuando ella tenía 15 años y él 26, el matrimonio tuvo 3 hijos y vivieron en el castillo de Exeter junto a la madre de Ferenc, con quien Erzsébet no se llevaba nada bien.
Pero a pesar de ello, Erzsébet se impuso y administró los dominios de su esposo con mano de hierro durante sus ausencias a causa de las guerras que se libraron por aquellos tiempos, y su personalidad quedó reflejada en una serie de cartas dirigidas a Ferren, en la que expresaba su crueldad abiertamente. Entre otras cosas, Erzsébet le contaba cómo castigaba a las criadas del castillo propinándoles mazazos y pinchándoles los dedos con agujas bajo las uñas. Este comportamiento llevó a los investigadores, entre ellos a Penrose, a determinar que la condesa la atraían sexualmente las mujeres y utilizaba esas prácticas para amilanar a aquellas que pensaran en negarse a sus requerimientos. Pero en 1604, tras la muerte de su marido, la condesa cedió a su enfermedad mental hecho a todos los parientes de éste, entre ellos su suegra, para dedicarse a cumplir sus más secretas fantasías. Con la ayuda de una supuesta bruja llamada Darbulia, Erzsébet instaló un laboratorio en los sótanos del castillo para dedicarse a la práctica de la magia negra. El motivo para todo esto era uno solo: buscar la manera de mantenerse por siempre joven, y para ello buscó obtener la sangre de las jóvenes campesinas que habitaban su condado. Durante años, Erzsébet secuestró, torturó, mutiló y asesinó a centenares de jóvenes, muchas de las cuales fueron a parar a la Virgen de Hierro, una especie de féretro con afiladas agujas que desangraban a su víctima hasta la muerte. Una vez obtenido el líquido vital, la condesa la bebía e incluso se bañaba en el mismo, pero luego de la muerte de Darbulia, Erzsébet se volvió más descuidada y, además de las vasallas, también comenzó a raptar a jóvenes nobles para someterlas a sus siniestras prácticas. Alertado por las familias, el rey Matías ordenó a su primo de Erzsébet, con el que éste mantenía una enemistad, investigó estas desapariciones, y el noble no tardó en hallar la verdad. Tras ingresar por la fuerza en el castillo, Turso y sus hombres hallaron el siniestro laboratorio de Erzsébet, donde todavía había restos de cuerpos y litros de sangre todavía sin utilizar. La condesa sangrienta fue enjuiciada y condenada a cadena perpetua, pena que cumplió en su propia habitación por casi 4 años, hasta el día de su muerte, ocurrida el 21 de agosto de 1614. Los investigadores llegaron a determinar que a lo largo de su terrible búsqueda, Erzsébet llegó a asesinar a unas 600 mujeres, crímenes por los que nunca llegó siquiera a pedir perdón. Black el Empalador de Transilvania, la auténtica y sanguinaria historia del conde Drácula. Mucho antes de que el Drácula literario de Bram Stoker desencadenara una obsesión mundial con los vampiros, un príncipe con un lujoso bigote se labró una temible reputación repeliendo las sucesivas oleadas de invasores otomanos. Se llamaba Vlad III, Drácula, Draculia en rumano, y ese último nombre en su época no provocaba ningún escalofrío. Se lo había dado su padre, quien era miembro de la Orden del Dragón, una orden de caballería monárquica solo para príncipes y aristócratas, fundada en 1408 para defender la Santa Cruz y luchar contra los enemigos de la Iglesia Católica. Drácula sencillamente significaba hijo del dragón. Fue más bien el apodo que recibió post-mortem Vlad el Empalador, el que evocaba y sigue evocando como pocos en la historia europea el peso de leyenda y brutalidad como la de este príncipe de Valaquia en la actual Rumania. Drácula era famoso en todo el continente por la variedad de métodos de los que se valía para ejecutar a sus prisioneros, que iban desde la decapitación hasta las de hervirlos o enterrarlos vivos.
pero el que le dio el sobrenombre fue su forma predilecta de ejecución, el empalamiento. Una estaca de madera era clavada cuidadosamente entre el recto de la víctima, emergiendo justo debajo de los hombros. El cruel método dejaba intactos todos los órganos vitales, de manera que el inmolado pasaba al menos 48 horas retorciéndose de sufrimiento inimaginable antes de morir. Para ser justos, aquello de ensartar a los enemigos derrotados no era inusual en la Europa medieval. Se dice, por ejemplo, que su primo hermano, Esteban el Grande, empaló por el ombligo en diagonal, uno encima del otro, a más de 300 prisioneros turcos en 1473 y fue adorado como santo desde poco después de su muerte y canonizado por la Iglesia Ortodoxa Rumana en 1992. Sin embargo, la magnitud de una matanza orquestada por Drácula una década antes que la de Esteban el Grande fue tan épica incluso para los estándares de su época que le aseguró un lugar en la posteridad. Además de lo relatado, sacrificaba animales para privar al enemigo de transporte y alimento, y usaba la guerra biológica alentando a afectados por lepra, sífilis, tuberculosis y la peste negra a vestirse al estilo turco y entremezclarse con los soldados enemigos. Otros episodios en la esfera privada tienen elementos de malicia puramente patológica. En un caso, enfurecido por lo que interpretó como una falta de respeto de los embajadores italianos que mantuvieron sus solídeos puestos en su presencia, les clavó los gorros en sus cabezas. En otra ocasión, invitó a masas de ancianos, enfermos, pobres, cojos y ciegos a un gran festín en un comedor de Targoviste, solo para encerrarlos y quemarlos vivos. Más tarde se regocijó en esta eliminación de los socialmente inferiores, pero ¿era un vampiro? No parece haber bebido sangre habitualmente y había galones fluyendo si así lo deseaba. Probablemente fue a fines de diciembre de 1476, cuando acababa de comenzar su tercera etapa como gobernante, en una escaramuza tanto con las fuerzas turcas como con las de su rival rumano. Fue cuando un turco, contratado para hacerse pasar por uno de sus sirvientes y parece haberlo atacado por la espalda, aunque fue defendido ferozmente por guardaespaldas, finalmente fue asesinado y decapitado. Los turcos llevaron su cabeza a Constantinopla y la clavaron en alto como un acto final de venganza. Los monjes locales encontraron su torso en un bosque cerca de Bucarest y lo llevaron a su cripta en el monasterio de la isla de Snagov, honrando su reputación como un gran defensor casi solitario de la cristiandad europea. Los rusos contemporáneos, sin embargo, lo consideraban un hereje al dejar el cristianismo ortodoxo por el catolicismo romano. Por todo eso surgió la sospecha de que no descansaría tranquilo en su tumba y nació una versión temprana de la leyenda del vampiro.